Te invito esta mañana a buscar en tus Biblias, en el libro de Efesios, que estamos... ¿Alguien ha tomado mi agua? Mi agua no... ¿Alguien sea...? Sí, pues, vale, gracias. Vale, estamos en Efesios capítulo 3 esta mañana. Y como hemos cantado en esta última canción, que la belleza del Señor, su mesura, no se apagará nunca, ¿no? Y siempre resplandecerá. Y a veces en la oscuridad de nuestro día a día, a veces olvidamos, ¿no?, de esta realidad. Y por eso tenemos la palabra del Señor para recordarnos de esta realidad. Estamos en Efesios capítulo 3 esta mañana y vamos a leer los primeros 13 versículos. Y la palabra dice: pero por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme a propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Y es bueno que hacemos un breve repaso de esta epístola de Efesios para mejor captar dónde estamos ahora en la carta, en esta epístola de Efesios. Hemos visto que en el primer capítulo Pablo comienza con una alabanza a Dios por las bendiciones espirituales que creyentes tienen en Cristo. Y en capítulo 2, Pablo comienza a explicar la posición que los creyentes tienen en Cristo. Dice que todo creyente por la gracia tiene una posición exaltada en Cristo y juntamente son edificados para morada de Dios en espíritu. Juntamente edificados con todos los santos para morada de Dios en espíritu. Y todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora suena maravilloso, ¿verdad? Pero a lo mejor los primeros lectores tienen dudas por la situación en que Pablo se encontraba. En ese momento Pablo fue prisionero en Roma por predicar el evangelio a los gentiles. Los efesios no sabían cómo iba a terminar su encarcelamiento. Seguramente entre ellos había algunos que decían que sus cadenas demostraban que su evangelio no fue la verdad.
Pronunciar esas bendiciones espirituales no les quitaba la preocupación por Pablo, quien estaba encarcelado. También la situación de Pablo creaba ansiedad entre ellos, a lo mejor, por haber creído su evangelio. Y vemos que la mayoría de la iglesia fue a lo mejor gentiles, no judíos. Y siendo gentiles les hacía dudar si ellos realmente estaban incluidos en esas bendiciones tan grandes que Pablo acaba de mencionar en su carta a ellos. Quizás puedes identificar con las dudas de los efesios en el sentido que las dificultades de la vida actual a veces nublan las glorias, bendiciones que tenemos en Cristo. Como un día nublado, las nubes de adversidad no dejan ver la luz del Evangelio que ilumina nuestros corazones. Es de belleza que hemos cantado, ¿no? Es de hermosura de Cristo. Las bendiciones espirituales que la palabra dice que son nuestras en Cristo Jesús a veces no compaginan con nuestras expectativas de la vida actual. Pablo da respuesta a esas inquietudes en nuestro texto esta mañana. Y a partir de capítulo 2, versículo 11, vemos que Pablo dirige sus palabras específicamente a los gentiles en la congregación. Cuando dice en versículo 11 de capítulo 2, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En el capítulo 2 ya les había recordado que había un antes y un después en su vida. Versículo 11 otra vez, ¿no? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros gentiles, versículo 12, estabais ajenos de los pactos de la promesa, sin Dios, versículo 13, capítulo 2, pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos en Dios. Y luego versículo 17, y Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Les recuerda que en Cristo son conciudadanos de los santos. Una noticia tan grande, tan maravillosa, llevó Pablo a orar por ellos, pero no sin hacer una paréntesis antes, porque vemos en el capítulo 3, a partir del versículo 14, Pablo empezó a orar otra vez por esta congregación. Y vemos en nuestro texto la repetición de las palabras por esta causa. Vemos en versículo 1 de capítulo 3, por esta causa, ¿no? Y luego versículo 14, capítulo 3, otra vez, por esta causa. Y esa repetición de las palabras marcan donde Pablo hace una paréntesis en su epístola, en esos versículos 1 a 13. A partir del capítulo 4, Pablo comienza a dar exhortaciones dirigidos a corregir ciertos hábitos y actitudes que los gentiles traían de su antigua vida, ¿no? Mucho parecido como nosotros, ¿no? Que tenemos una nueva vida en Cristo, pero hay cosas que hemos traído de nuestra vida antigua en nuestra nueva vida en Cristo. Era así en esta congregación. Entonces, por ejemplo, en capítulo 4, versículo 1, vemos otra vez que Pablo dice que yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego, si seguimos hasta capítulo 4, versículo 17, otra vez,
Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Entonces da una serie de exhortaciones a esos gentiles a partir del versículo 4. Y de verdad, cuando queremos comunicar un tema complicado o difícil a otro, solemos preparar el terreno del corazón del otro, ¿verdad? No vamos directamente al grano en algunos asuntos. Cuando queremos comunicar un tema complicado o difícil a otros, nos ayuda por medio de conversar con esta persona, de preparar su corazón para que esté más dispuesto, ¿no?, a recibir una palabra de exhortación o de corrección. Y es sabio ser humilde y respetuoso. Y nuestro objetivo en este caso es animar y no desanimar a la persona con quien hablamos, ¿verdad? Y ese paréntesis de Pablo que tenemos aquí en capítulo 3, los versículos 1 y 13, sirve a propósito simular, ¿no?, un propósito de conectar con sus lectores antes de exhortarles. Está preparando el terreno de su corazón aquí para que cuando llega a capítulo 4 pueda hablar a ellos acerca de su manera de vivir y las cosas que tienen que cambiar. Entonces, en nuestro texto de esta mañana, Pablo quiere explicarles que el testimonio de la iglesia en el mundo es conforme al propósito eterno de Dios. Como hemos leído esta mañana en Isaías, este propósito eterno de Dios. Comunicar el evangelio al mundo por medio de la iglesia es el gran plan de Dios. Y Pablo explica en los versículos 1 y 13 que su encarcelamiento no impide en ninguna manera este propósito para la iglesia. Ser un prisionero por causa del evangelio no quiere decir que el plan de Dios haya fracasado. Si había algunos allí diciendo que el encarcelamiento de Pablo es un prisionero de Roma por predicar un evangelio falso. Pero Pablo dice que mentira. Fijémonos lo que dice en versículo 1 de capítulo 3. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo aclara que es prisionero de Cristo y no de Roma, aunque está en cadenas. Así que los gentiles no tenían motivo de desmayarse por causa de sus cadenas. Más bien sus cadenas eran motivo de gloriarse en el perfecto plan de Dios. Y lo que dice en versículo 13, ¿no? Vemos dos partes de este texto. Versículo 13, cuando dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, a causa de mis cadenas, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es para vuestro honor. Pablo les asegura que el plan de Dios es sumamente poderoso y imparable. Y en versículos 2 a 12, Pablo anuncia con convicción y confianza en Dios que la iglesia es el receptora y anunciadora del evangelio. Versículo 8 destaca que la iglesia es receptora de la iglesia cuando dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No solo somos receptores del evangelio, sino también somos anunciadores.
del mismo Evangelio, versículo 10 de capítulo 3, cuando dice, ¿para qué? A este fin, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vemos que el plan eterno de Dios siempre ha sido que la Iglesia sea algo más que la receptora de buenas nuevas. Somos también la anunciadora del Evangelio. Anoche, a ver, la luna llena, casi llena, no sé si era llena hoy o llena anoche, pero casi llena, ¿no? Brillando en su esplendor, me acordó de esta realidad, que la iglesia es como la luna, que no emite su propia luz, sino que solo refleja la luz del sol. Así la iglesia refleja la infinita sabiduría de Dios. 2 veces Pablo comenta que este plan de Dios fue desconocido en otras generaciones. Versículo 3, versículo 5, dice que el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y luego versículo 9. Y de aclarar, o de sacar a luz, ¿no? Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aunque Dios llamó, pensamos ahora en el Antiguo Testamento, ¿no? Aunque Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur y le prometió que su descendencia iba a ser una bendición a todas las familias de la tierra, y lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 3, esta promesa, el misterio de Cristo estaba oculto. El plan de Dios que los gentiles iba a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús como los judíos, por medio del Evangelio, fue desconocido antes de la venida de Cristo. Esta verdad que tenemos en versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y esa es una buena noticia, esas palabras, ¿no? Escrito a ellos, pero para nosotros hoy en día. Y a lo mejor cuando escuchas esas palabras, quizá piensa, pero ¿coherederos de qué? ¿No? Coherederos que cuando pensamos de las promesas que Dios ha dado a Israel, ¿no? Que iba a entrar en su reposo, en la tierra prometida, ¿no? Que era un tipo, ¿no? del reposo todavía está delante de nosotros, de entrar en la presencia de Dios, ¿no? Que hemos escuchado en Isaías esta mañana. Somos coherederos con ellos, ¿no? Copartícipes de las promesas. Aunque los profetas profetizaban que Dios iba a purificar todos los pueblos, el misterio de cómo Dios iba a llevar a cabo la salvación fue oculto a su entendimiento. El misterio fue como Dios, por medio de Cristo, crea una nueva comunidad de judíos y gentiles que llamamos la iglesia, ¿no? Que anuncian la salvación. Y Pablo añade en versículo 9 esas palabras a finales de
esas palabras. Desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para enfatizar dos cosas importantes. Primero, Dios es autor de la iglesia. En su providencia lleva a cabo la perfección de su plan para ella. Y segundo, verdad importante, es que nada puede detener su mano. Pablo dice que soy prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Y dice, número 9, no preocupéis, no os desmayéis por mis cadenas, mis tribulaciones, porque es para vuestro honor, para vuestra gloria. Dios es creador de todas las cosas. Es el soberano que obra para que todo lo que ocurre y todo lo que sucede es conforme a propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cuando pensamos en este propósito soberano de Dios, podemos gloriarnos en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que está haciendo en nuestras vidas. ¿No? Porque es según su propósito para su iglesia. Y nada puede parar la obra de Dios. Dios es soberano. Y ahora, bien, el misterio escondido es ahora revelado. Revelado en Cristo. Efesios 3, versículo 2, Pablo refiere a la iglesia cuando habla de la administración de la gracia de Dios en versículo 2. Sí, es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros los gentiles. Anunciar el Evangelio es el plan eterno de Dios para revelar su gracia en la persona de su Hijo Jesucristo para la salvación de su iglesia. Versículo 4, Pablo llama el Evangelio el misterio de Cristo, que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas de Dios por el Espíritu. ¿Qué es? Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Que somos miembros del mismo cuerpo de Cristo, del mismo reino de Dios que hemos escuchado la semana pasada en la escuela dominical. Un lugar donde gobierna de Dios su pueblo. Donde no habrá tristeza, ni muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Todo lo que es contrario a los placeres temporales de este mundo. En el versículo 8 de capítulo 3, Pablo llama el Evangelio las inescrutables riquezas de Cristo. Y en versículo 10 llama Pablo el Evangelio la multiforme sabiduría de Dios. Tenemos muchas palabras que Pablo está usando aquí en nuestro texto para describir la grandeza del Evangelio. Las inescrutables riquezas de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios. El Evangelio anuncia las inescrutables riquezas de Cristo y las multiforme sabiduría de Dios. Y así Pablo destaca el alto valor del Evangelio que hemos creído, que ha sido entregado, ¿no?, a su iglesia. La palabra inescrutable quiere decir insondable, insondable. La realidad gloriosa es que la iglesia tiene este gran privilegio de anunciar las insondables riquezas de Cristo a todos, sin excepción de persona. Las riquezas de Cristo son infinitas. Cristo no tiene que pedir un préstamo
para pagar por nuestros pecados. Cristo es rico y su sangre puede cubrir la ofensa más grave en nuestras vidas. Y Pablo ya ha hablado de las riquezas de Cristo. Si miramos en capítulo 1, en versículo 7, vemos que Pablo dice que en quién, en Cristo, ¿no? En quien la gloria de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Capítulo 2, versículo 4, cuando estamos hablando de nuestra pasada vida, ¿no? Dice que, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿no? Nos perdonó por su gracia. Cristo puede seguir perdonándonos porque las riquezas de su gracia no tienen límite, son insondables. Las riquezas de Cristo son profundas y son reveladas en el Evangelio. Y Pablo quiere que cuando dice esto, quiere que no solamente crezcamos en nuestro conocimiento, pero quiere que sentamos lo que está diciendo. Porque esas verdades, va a decir el capítulo 4, cambia la vida. Cambia la vida, ¿no? Y no solo cambia la vida, que da la fuerza, el poder de vivir una vida diferente, una vida para la gloria de Dios, ¿no? A la luz de las riquezas insondables riquezas de Cristo. Pablo anunció el evangelio de las insondables riquezas de Cristo en Hechos capítulo 13, versículo 38. Él está allí predicando el evangelio a las gentiles y proclama en versículo 38 lo siguiente: sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, Cristo, se anuncia perdón de pecados. Y Pablo podía predicarlo porque Cristo es rico, ¿no? Rico en misericordia. Sin embargo, junto con este anuncio de Pablo en Hechos de las insondables riquezas de Cristo, da una advertencia de no despreciarlas. No despreciarlas. Podemos comparar las insondables riquezas de Cristo con el horizonte. Podemos verlo y creerlo, pero nunca podemos alcanzarlo. Podemos creer en las insondables riquezas de Cristo para perdonar nuestros pecados. Podemos entenderlo en las Escrituras y podemos sentirlo, aunque no podemos alcanzarlo, porque no tiene fin. No tiene fin. Y esas buenas noticias para nosotros. El más grave pecado sigue siendo perdonado, porque Cristo es rico para perdonar. Entonces, hermanos, cuando miremos el horizonte hoy, mañana y pasado mañana, que nos deleitemos en las insondables riquezas de Cristo para perdonar nuestros pecados. Dios ha puesto cosas en la naturaleza para recordarnos de verdades increíbles, ¿no? Y maravillosas como esta, ¿no? Que cada vez que vemos el horizonte, que nos deleitamos, que las riquezas de Cristo para perdonar nuestros pecados son insondables. Insondables. Y esta realidad es maravillosa. Y cuanto más maravilloso es que como iglesia tenemos el privilegio de anunciarlo a todo hombre, sin acepción de personas.
Proclamamos el Evangelio como las insondables riquezas de Cristo y también como la multiforme sabiduría de Dios, que dice en versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares de la iglesia. Es la receptora y la anunciadora de las sondables riquezas de Cristo y de multiforme sabiduría de Dios. Otra manera de pensar, podemos pensar en este evangelio que han sido entregado a nosotros. La gracia de Dios es infinita y alcanza a todo tipo de persona a pesar de sus circunstancias. Ninguna circunstancia puede impedir el alcance del poder transformador del Evangelio que cambia cualquier vida. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí entendemos que la frase los principados y potestades en los lugares celestiales refiere a los ángeles a que Pedro menciona en capítulo 1, versículo 12 de su epístola, cuando dice que las cosas, no este evangelio que llega a pecadores como nosotros, y dice cosas que las cuales anhelan mirar los ángeles. Son los ángeles que tienen interés en conocer la multiforme sabiduría de Dios. En Efesios 3:10 son los ángeles que adoran a Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis, podemos leer Apocalipsis capítulo 7, los versículos 9 a 12, y vemos esta alegría y alabanza de estos principados y potestades en los lugares celestiales, en capítulo 7, a partir del versículo 9. Escucha lo que ha visto Juan, el apóstol. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, la iglesia. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y de los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y dice en versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa escena que describe Apocalipsis es el propósito eterno de Dios. Es maravilloso que la iglesia sea la receptora y también la anunciadora del Evangelio, de las insondables riquezas de Cristo. Todo esto es así porque dice en versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, el ministerio de la iglesia no se trata de nosotros. No se trata de nosotros, sino de una sola persona. Y esa persona es Jesucristo. Y todo lo que Dios está haciendo, ¿no?, en su iglesia, todo lo que está haciendo para llevar a cabo
¿no? Este perfecto plan es, dice, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es por eso cantamos de Él, cuando cantamos. No cantamos himnos de nosotros mismos, ¿verdad? Cantamos himnos de Cristo y a Cristo. Versículo 12 dice, ¿en quién? Cristo Jesús. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Ves otra vez repetido, no? ¿En quién? Cristo. ¿No? Para que tengamos seguridad y confianza, ¿no? De acercarnos a Dios en Él, en Cristo. Que recordemos que la seguridad en esta vida y acceso pleno a Dios tenemos en Cristo. Tenemos en Cristo. Cuando estamos en un momento oscuro en nuestra vida, cuando entran las dudas, ¿no? Entran la ansiedad, porque no estamos, pero es que acabo de cometer este mismo pecado hace 5 minutos. Y ahora, pero ¿me perdonas? Creo que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque mi gracia está insondable. ¿No? Insondable. ¿No? Y mi gracia y la sabiduría, ¿no? De Dios mi Padre es multiforme. ¿No? Es infinita. Es infinita. Pero dice que para experimentar esta seguridad y pleno acceso a Dios en Cristo, es imprescindible que creamos, que tenemos fe, ¿no? Porque dice, ¿no? Al final, ¿no? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Solamente asentarnos aquí y escuchar estas verdades maravillosas no es suficiente. No es suficiente. Podemos cantar con todo nuestro corazón. Pero si no tenemos fe, no tenemos la seguridad. No tenemos acceso. Solos por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo, quien entregó su vida en la cruz de Calvario. No solamente entregó su vida en la cruz de Calvario para pagar por nuestros pecados, pero vivía una vida justa para ti y para mí, para su iglesia. Y no solamente esto, se resucitó de entre los muertos. Para decir que sí es verdad. Sí es verdad. El Evangelio es verdad. Es la verdad. Corrie ten Boom. Sí, algunos de nosotros conocemos quién es Corrie ten Boom. Una cristiana muy famosa que dio refugio a los perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. Dijo lo siguiente: si miras al mundo, estarás angustiado. Si miras adentro, estarás deprimido. Si miras a Dios, estarás en reposo. Es esa multiforme sabiduría de Dios. Esas son las insondables riquezas de Cristo. Ese es el Evangelio. Que el Señor nos dé la gracia para delatarnos que somos receptores del Evangelio de la gracia. Que Dios nos fortalezca en su gracia para anunciar las buenas nuevas de Jesús, no solamente a nosotros mismos, cada día, porque necesitamos, ¿no? Pero también a los demás. Que el Señor nos dé la gracia para delatarnos que somos receptores del Evangelio de la gracia. Que Dios nos fortalezca en su gracia para anunciar las buenas nuevas de Jesús, no solamente a nosotros mismos, cada día, porque necesitamos, ¿no?
Dice un predicador famoso que el Evangelio es para la iglesia en primer lugar, ¿no? Pero también que Dios nos dé gracia para anunciar las buenas nuevas al mundo, con gozo y alegría, ¿no? Y con confianza y con convicción, porque el Evangelio es verdad. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia.